Ok. Métodos más, digamos, divulgados, ¿no? O más clásicos. La energía corporal. La energía corporal a través de la danza, el baile, el llenarme de energía, el permitir que la energía se manifieste de una manera espontánea. Básicamente el trance, ¿no? ¿Qué es el trance? El trance tiene 3 características. Una, que estoy lleno de energía. 2, que el yo, el ego, no está operativo. Es decir, para que yo esté en trance no tiene que haber controlador. El control se produce por sí mismo. Acordaros cuando habéis estado en trance que sucede por sí mismo. El baile se baila a sí mismo, el canto se canta a sí mismo, la imagen se crea por sí misma. Es decir, no hay una idea interna de que hay un creador que está ejecutando las acciones, sino que yo me doy cuenta que las acciones se producen por sí mismas. Cuando yo tengo una alta energía, una total entrega y relajación, y el yo no está operativo, entonces se produce la fusión. Y esa fusión es una experiencia iluminativa. Es decir, puede que sea una experiencia cumbre, que no deja pozo, porque me ha parecido que era simplemente pues, un chute muy guay, pero en el fondo es una experiencia no dual porque yo me he fusionado en un trance de energía, baile, ritmo, rendición, ¿sí? Por ejemplo, la danza sufí, ¿sí? La danza de los derviches. Esta que los derviches giran y giran y giran y giran y giran. Si la habéis hecho alguna vez, es giras y giras y giras y giras, y entonces la práctica que a mí me sirve es colocarme en el eje que no gira. Yo me pongo en el eje que no giro y entonces lo que yo soy es el giro. Porque como el eje no es nada, es vacío, ¿sí? Para que la rueda gire tiene que tener un punto de vacío. Cuando yo me coloco en el vacío, lo que pasa es que me identifico y a la vez me desidentifico con el giro, pero en el fondo ¿yo qué soy? Un giro. Cuando yo estoy en el eje soy un giro. Y el giro se produce de manera espontánea, natural, innata, sola, es un trance. Y ahí tengo una experiencia mística. Ok. El sueño. El sueño es otra vía iluminativa. ¿Por qué? Pues porque hay un tipo de sueños que se llaman los sueños lúcidos, en los cuales yo estoy soñando, pero me doy cuenta de que estoy soñando sin despertarme. Entonces, lo que pasa es que cuando estoy haciendo un sueño lúcido, se produce una desidentificación con el contenido del sueño. Hasta el momento, o mientras que el sueño no era lúcido, entonces yo estaba identificado, pegado, me creía el sueño, creía que era real, pero de repente el sueño se hace lúcido. Y entonces digo, estoy soñando. Y dado que estoy soñando, yo no soy el sueño. Y lo puedo observar desde fuera. Esa mecánica del sueño lúcido se puede extrapolar a la vida real. Y entonces puedo percibir la vida como un sueño. ¿Sí? Por ejemplo, en una situación de crisis como la que hemos vivido estos días, muchas personas habréis tenido una experiencia de irrealidad con respecto a lo que estaba pasando. ¿Sí? Es como que no te parecía que era de verdad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la mente no se puede identificar con el proceso que está tan cambiante. Y al estar tan cambiante, entonces se separa de él, ¿sí? Él se coloca dentro de la frontera y saca a toda la vida fuera de la frontera para poderla observar. Y entonces se produce la sensación de estar soñando, porque yo tengo un testigo que está observando la vida exterior. Y la vida exterior de repente la percibo como una unidad. Igual que en el sueño lúcido, yo percibo el sueño lúcido como una unidad sin que yo me sienta afectado por el contenido del sueño. Es decir, no hay sufrimiento en un sueño lúcido porque yo me doy cuenta de que es un sueño. Bueno, ¿qué pasa cuando yo me tomo la vida como un sueño lúcido? ¿Qué pasa si yo percibo la vida como un sueño lúcido? Pues que se parece bastante a la visión absoluta de la realidad, porque yo estoy
haciendo un neti-neti, haciendo una no identificación con ninguno de los objetos de la vida. Los estoy percibiendo como irreales. De ahí que venga lo de la ilusoriedad de los objetos de la vida que decíamos antes, ¿no? La vida es ilusión, la vida es sueño. Entonces, cuando yo soy capaz de colocarme con esa sensación de irrealidad, de sueño, de no identificación con la vida, estoy entrando en la frontera límite y ahí me va a llevar al salto a la vía absoluta. Porque yo estoy percibiendo la vida como una unidad, no la estoy percibiendo fragmentada en diferentes cositas que meto o saco dentro del yo. ¿Sí? Entonces, todos estos métodos que yo estoy contando, tenéis que ver cuál os resuena más y practicarlo. Practicas la contemplación de la naturaleza, practicas la escucha al sonido interno, practicas el sacarlo todo dentro de tu yo, el colocarlo todo dentro de tu yo, el manejo de la energía del trance, el entregarme al trance como esta entrega hacia lo que sucede por sí mismo, intento ver la vida como sueño. Por ejemplo, otra vía que en el yoga ya sabéis que hay un montón de yogas, el yoga tiene varios métodos, todos estos métodos tienen un nombre en yoga, ¿sí? Entonces está el Raja Yoga, el Jnana Yoga, el Karma Yoga, el Bhakti Yoga, entonces, bueno, hay un montón, ¿no? El Kundalini Yoga, que es el yoga de la energía. El Bhakti Yoga es el yoga de la devoción. La devoción es esta sensación de amor, entrega y afecto absoluto y confianza total en algo a lo que yo le ponga el bhakti, le ponga la devoción. Generalmente, los bebés tienen este bhakti hacia sus papás. Esta devoción hacia sus papás, siempre que los papás sean razonablemente buenos cuando el bebé es pequeñito. Entonces, nosotros tenemos una práctica de los tiempos en los que teníamos un bhakti muy desarrollado, esta confianza, esta entrega, que es lo que decíamos, el bhakti de los animales, la devoción de los cachorros, la confianza en la totalidad. Entonces, este bhakti yo lo puedo colocar en un objeto determinado o en una imagen determinada para incrementar el bhakti, es decir, yo puedo ser un devoto de Ganesha, o puedo ser un devoto del cáliz de Cristo, o puedo ser un devoto de la Virgen de la cueva de no sé dónde. Entonces, ¿esta técnica es buena? Sí, me lleva a incrementar la capacidad de devoción, de confianza y de entrega. ¿Qué quiere decir esto? Pues que voy haciendo inoperativo al ego. A medida que yo voy haciendo devoción, voy haciendo inoperativo al ego, porque le voy quitando poder, porque le estoy colocando lo que habitualmente es del ego, se lo estoy colocando a través de la devoción a algo. ¿Cuál es mi recomendación? Pues que yo haga una devoción amplificada, es decir, que haga una devoción universal. No que haga una devoción objetivada en algo y lo demás no es devocionable, digamos, ¿no? Sino que yo hago una devoción a la totalidad. ¿Cuál es el mecanismo a través del cual yo puedo hacer una devoción hacia la totalidad? El agradecimiento. Porque el agradecimiento se parece mucho a la devoción. O es muy parecido. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago un enorme agradecimiento por el milagro de la vida, cuando yo hago un enorme agradecimiento por la sensación de ser, cuando yo hago un enorme agradecimiento por la oportunidad de vivir una vida humana, cuando yo hago un enorme agradecimiento porque el mundo funcione, cuando yo hago un enorme agradecimiento porque la danza continúe, porque el show vaya go on, ¿sí? Pues entonces voy a sentir amor a la totalidad de esa devoción. Es decir, la devoción es amor. Y el amor es un intento de unión. El amor es hacerme uno con. Es un no dos. Es un colocar el objeto externo como interno. Lo que yo amo lo coloco dentro de la frontera. ¿Sí? Y me identifico con ello. Entonces, cuando yo esa devoción, ese bhakti, ese agradecimiento, ese amor, lo coloco a la totalidad, yo incluido, pues entonces es como que se produce la explosión de Anahata, o sea, la explosión de la devoción, la explosión del corazón,
la explosión del amor y entonces vivo el amor universal, que en el cristianismo es el corazón crístico. Y es una de las sensaciones más ananda, que dicen los hindúes sánscritos, o sea, la dicha. La dicha, el más placenteras, es el puro goce, es el éxtasis de Santa Teresa. ¿Sí? A través de esta cosa devocional, de agradecimiento absoluto, de amor absoluto, de unión absoluta con la totalidad, que me lleva al trance. Al trance de la entrega. Que no se parece mucho a lo que suele estar intentando hacer el ego. Otro sistema es lo que el yoga llama pratyahara. Pratyahara es o sea, el yoga tiene 8 caminos, que son yama, niyama, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi, ¿sí? Que es lo que es el Ashtanga Yoga, o sea, el Ashtanga Yoga original. Luego ha habido academias de yoga que se han llamado a sí mismos Ashtanga Yoga y dicen que el Ashtanga Yoga es una serie de posturas que ellos ponen, pero eso no es Ashtanga Yoga, eso es una jerarquía de asanas del Hatha Yoga. Una jerarquía de asanas del Hatha Yoga a la que han decidido llamar Ashtanga. Pero Ashtanga en el origen no es eso. Ashtanga en el origen es los 8 caminos del yoga. O las 8 vías iluminativas a través del yoga, o los 8 procesos por los que el yogi va pasando. Yamas y niyamas, bueno, voy a pratyahara, luego explico los otros. Pero pratyahara es la retracción de los sentidos. La retracción de los sentidos es el colocar las percepciones de los sentidos fuera de la frontera del yo. Es decir, no soy vista ni lo visto, no soy oído ni lo escuchado, no soy lo que percibo corporalmente como tacto, no soy lo olfateado, no soy lo gustado, no soy lo pensado. O sea, voy hacia adentro, pratyahara, o sea, ¿cómo decía Santa Teresa? Lo llama el recogimiento. Los 3 pasos de Santa Teresa, que ya habla es pratyahara, pero ella lo llama recogimiento, fijación y fusión con Dios. Recogimiento, es decir, externalizo todo, me recojo en mí, me voy hacia el interior, ¿sí? Ahí percibo el testigo como vacío. Fijación, es decir, me quedo clavado en la percepción del yo como vacío y entonces, ¡pum!, se produce la unificación con la divinidad. El yoga diferencia yama y niyama, que son sistemas morales. O sea, portarse bien, básicamente. Hacer el bien, cuidar a los demás, no mentir, los mandamientos que decíamos, ¿no? Que es otra de las vías de acceso a la vía absoluta, a través de la virtud. ¿Por qué, además? Por esto que decíamos, que era muy interesante, que no es que a mí me vayan a dar el premio por ser bueno, sino que si yo me comporto a través de la virtud, a través de los yamas y los niyamas, lo que sucede es que se parece bastante cuando yo me comporto así a lo que sucede de manera natural cuando yo estoy en una fase absoluta o en un proceso experiencial absoluto, que es que, dado que yo soy todo, no hago el mal. O sea, la moral... Hay una moral que es de seguir una ley que yo obedezco, digamos, y hay un comportamiento ético interno que me viene de la experiencia de yo considerarme uno con la totalidad. Dado que yo me considero uno con la totalidad, no voy a hacerme daño a mí mismo. Entonces, esa moral innata que produce la iluminación es lo que, cuando los discípulos ven que los maestros se comportan así, dicen, pues si yo me comporto como este que está haciendo esto, a lo mejor acabo recibiendo o acabo experimentando lo que él experimenta. Y además, a medida que yo voy experimentando la virtud y portándome bien y sintiéndome bien y siguiendo los mandamientos, por decirlo así, ¿sí?, lo que sucede es que dejo de generar culpa sobre el yo, porque el yo es miedo y culpa.
Entonces, el miedo y la culpa me separan de la realidad. Si yo tengo un buen prestigio dentro de mí mismo, entonces no estaré preocupado del yo. Y como no estaré preocupado del yo, ni de darle importancia, ni de ver si es suficiente, de ver si no es suficiente, si tendría que ser mejor, si tendría que ser peor, si no debería haber hecho esto, si debería hacer lo otro, tal, como yo estoy, digamos, a gusto y contento con el yo, pues no le presto atención, ¿no? Humildad no es que pienses que eres poca cosa. Humildad no es que pienses que eres poca cosa, es que no pienses o sea, no dediques tiempo a pensar sobre el yo, sobre ti. Humildad no es que tú creas que eres poco, es que piensas poco sobre ti. Y no hay nada más atractivo o interesante que la gente que no está autorreferenciándose. ¿Por qué? Pues porque está continuamente en comunión. Es que el cristianismo tiene las mejores palabras, los cabrones. Lo que pasa es que las han mangoneado tanto. Estás en comunión con lo otro. Y como estás en comunión con lo otro, tú muestras un enorme interés hacia lo otro y la otra persona nota tu interés amoroso y benevolente. ¿Sí? Voy a acabar siendo un puto curilla, es que lo estoy viendo. O sea, muestras tu amor benevolente y compasivo y entonces la otra persona dice, me gusta. Pero viene de la experiencia interna que yo tengo de ser lo otro, de ser lo de fuera. Y para la otra persona, claro, como de repente está recibiendo un amor divino, se enamora del dedo. Dices, no, macha, tienes que engancharte a la luna. A mí me sirve, por ejemplo, también la experiencia de la belleza. ¿Por qué? Pues porque la belleza atrae la mirada, ¿no? Entonces, mi recomendación es que practiquéis al principio. El truco es, ¿qué es lo más bello de todo esto? Esto es el truco original, ¿no? Que tú estés en cualquier situación y digas, en esta situación, ¿qué es lo más bello de todo esto? Y entonces tú observas alrededor qué es lo más bello de todo esto. Entonces dices, lo más bello de todo esto es la luz blanca que emite el foco. Vale. Entonces me unifico con la luz blanca que emite el foco y le hago devoción a la luz blanca que emite el foco y tengo un éxtasis artístico con la luz blanca que emite el foco. Y luego digo, ¿qué es lo segundo más bello de todo esto? Y digo, la madera del suelo, que son árboles cortados y tal. Entonces me unifico con la belleza de la madera del suelo. Y luego digo, ¿qué es lo más hermoso de todo esto? Digo, lo más hermoso de todo esto es el reflejo de los cristales sobre no sé cuántos. Y voy aumentando y unificando las cosas que no estaban en el grupo de lo guapo, de lo hermoso, pero voy descubriendo que al final puedo extender esa capacidad de percibir la belleza en la totalidad de lo que se observa. Cuentan en los evangelios apócrifos, que ya me lo habéis oído, que Jesucristo estaba mirando el cadáver de un perro que estaba en el suelo y entonces estaban todos los discípulos hablando entre ellos de qué era lo que el maestro estaba mirando en eso. Y unos decían, está muy afectado por lo de que debe haber sufrido el perro. Otros, está pensando en, madre mía, la sed que tuvo que pasar el perro. Otro, está pensando en la impermanencia de los seres y de cómo nos destruimos. Otro, está pensando en... Y dice, venga, vamos a dejar de pensar nosotros, vamos a preguntarle al maestro qué está viendo. Y le preguntan a Jesucristo qué está viendo y dice, estoy viendo que qué dientes más bonitos tenía este perro. O sea, es capaz de, en la presencia de un cadáver, estar mirando la belleza. Entonces, la belleza despierta el amor y la unificación con el objeto adorado. Entonces, voy a ser devocional a la belleza, la devoción es camino de unión, voy a identificarme con la belleza, la identificación es camino de unión, voy a amar la belleza, el amor es camino de unión, voy a querer ser eso, la unión del ser con eso es camino de unión, con lo cual la belleza es una de las vías. Muy interesantes. Si eres un poco esteta de salida, pues esto es un camino interesante para ti. Otro camino para mí interesante es la inocencia, específicamente de los animales y de los niños pequeños. Y esto me conecta directamente. O sea, me da igual el vídeo, la foto o el bicho que vea.
En el momento en que yo percibo o intento, lo que yo digo, cogerle el cuelgue, yo intento coger el cuelgue, ¿sí? Intento, esto se llama powa, es la transferencia de conciencia, es decir, me coloco en la conciencia del bicho. Como los bichos y los niños están en un estado no separado, porque todavía no se ha creado el ego, si yo entro en su nivel de percepción, me coloca en su sitio de percepción y entonces son afinadores naturales. Hasta el punto de que para mí la presencia de la mirada de los bebés me resulta a veces inabarcable, o sea, demasiado poderosa. Como que no la soporto. Me da síndrome de Stendhal. Sí, Stendhal, el síndrome de Stendhal es, digamos, una sobrecarga de apreciación estética de belleza. Stendhal era un tipo que fue a Florencia y no pudo soportar tanta belleza y entonces le dio un jamacuco y desde entonces se llama el síndrome de Stendhal. Entonces, un bebé pequeño, cuando tú le haces una transferencia de conciencia a la experiencia de un bebé pequeño que te mira, te lleva a infinito. Porque y quiero decir que una rata también, o sea, que cualquier bicho que esté no dualizado, ¿sí? Es un agujero negro es un agujero de gusano que te lleva a lo divino. A ver, yo sé que esto no está descrito así en los libros, por lo menos no lo he leído nunca, pero a mí me pasa. Entonces, a base de hacer muchos árboles del karma, tienes la experiencia de poder cogerle el cuelgue a la gente, ¿no? Es decir, notar qué sienten, cómo lo sienten, por qué lo sienten así, y saber qué les pasa y qué les va a pasar. Ahora, cuando tú esto no se lo haces a un humano normal, sino que se lo haces a un bicho afinado, que también hay bichos no afinados, ¿eh? O sea, que también eres capaz de percibir el dolor de los animales y el dolor de los niños. Pero cuando son muy pequeñitos, o sea, es el camino de la inocencia. O sea, cuando tú percibes esa mirada inocente, entonces te esnafras. Esa mirada inocente también la tienen los grandes maestros, ¿eh? O sea, que es lo mismo para mí intentar hacerle una transferencia de conciencia a un bebé de 15 días y hacérsela a un maestro espiritual. La experiencia es la misma. Te vas al vacío, te vas a lo divino. Están en el mismo lado. Su mirada te lleva a eso. Es más, a medida que van creciendo los niños lo van perdiendo. Y se puede llegar a percibir el porcentaje que les queda de esto. Y las personas, cuando tú tratas personas o acompañas personas en sus procesos, te vas dando cuenta de su salud psíquica o de cómo va su evolución a medida que van recuperando esto. Porque además los va poniendo cada vez más guapos y guapas. O sea, no es que estéticamente hayan cambiado por fuera, sino que de repente están mucho más bonitos. Y están mucho más bonitos porque están mucho más inocentes. Lo cual no quiere decir que sean unos pavos ingenuos. Sino que es la recuperación de esa mirada transparente donde no hay yo lo que, digamos, resuena con la belleza original del ser. Y eso es una buena vía de comunicación. Por supuesto no lo voy a mencionar mucho porque esto es evidente, pero claro, los maestros espirituales son una fuente de conexión, ¿sí? Siempre y cuando tienes que saber que a ti te va a gustar el que esté a tu nivel. Si tú estás empezando y estás muy zumbado, pues tu maestro espiritual va a ser la bruja Lola. Y entonces, porque vibra en tu nivel de Nafre, y entonces, pues a ti eso no es malo ni bueno. Simplemente, digamos que es lo que se dice, el discípulo encuentra al maestro que está vibrando en su nivel. O sea, tú puedes llegar a entender, digamos, el idioma que tú hablas, un poquito más, pero si no estás un poco más ennafrado, pues a ti no distingues entre, digamos, no ves los niveles de los maestros, ¿no? Los iniciados se reconocen entre ellos, dice la tradición.
Otra de las vías es el karma, o sea, el karma yoga clásico, el karma yoga tradicional, que es el yoga de la acción, que es lo que se llama el servicio. Sí, el servicio, la entrega al servicio. O sea, el hacer el bien. El hacer el bien, que tiene que ver con la virtud anterior y tal, pero vamos, que es como la entrega a... que esto es una cosa muy cristiana también, ¿no? El otro día decía el padre, no sé cómo se llama, este señor que ayuda a los pobres en Madrid. Bueno, debe ser un Paul, creo. El Padre Ángel. El Padre Ángel. El Padre Ángel decía, como no se puede ir a misa, ¿no? Pues estaban protestando porque no podían ir a misa a hacer bhakti, que es lo que querían hacer los cristianos, ¿no? Y entonces estaban diciendo, queremos ir a orar a la iglesia, es decir, a hacer bhakti, a hacer devoción. Decía, ay señor, que no sé cuánto, que pique. Y decía el Padre Ángel, bueno, vale, no podéis hacer esto, pero hacer servicio, que es cristianismo igual, ¿no? Ahora tenemos un papa, Francisco, que se llama Francisco precisamente porque él dijo, mi camino va a ser la del servicio, ¿no? La de Francisco de Asís, la del servicio a los pobres. Entonces, bhakti, karma, o sea, la devoción cristiana, la devoción hacia los demás, la ayuda hacia los demás, el ponerte de voluntario en Cruz Roja a repartir comida. Pues esto puede también ser tu vía de comunicación con lo absoluto sin tener que ir a hacer devoción a misa y a seguir un ritual, ¿no? Y es tan útil y tan beneficioso a los ojos del Señor como lo otro, ¿sí? Es más, probablemente sea más beneficioso a los ojos del Señor. Según Ramana Maharshi, la vía absoluta de comunicación con lo absoluto es lo que él llamaba el Atman Vichara, o sea, la indagación sobre el yo, la indagación del ser, que es mirar a ver quién soy yo todo el rato, ¿no? Buscarse a sí mismo. Esto no me voy a extender porque esto está bastante bien descrito y entonces os recomiendo los libros de Ramana Maharshi, que yo he tenido, digamos, dos maestros muertos muy buenos, que son Ramana Maharshi y Nisargadatta Maharaj, que para mí, de los que no he conocido personalmente, han sido probablemente los que más me han afectado e influenciado. Y ellos lo explicarán mucho mejor que yo. Entonces os recomiendo cualquier lectura de Ramana Maharshi y de su técnica de la indagación sobre el ser, la indagación sobre el yo, que en el fondo es lo que decíamos antes de hacer pratyahara e irme a buscar quién es el testigo, ¿sí? Hay una frase que a mí me nafró muchísimo, que os la digo por si os puede ayudar, que me impactó, que dice así: no hacer uso de la propia conciencia deviene nirvana. No hacer uso de la propia conciencia deviene nirvana, o sea, produce nirvana, o sea, produce iluminación. Dice, no hacer uso de la propia conciencia. A mí eso, yo dije, ¿qué está diciendo? No hacer uso de la propia conciencia, si todo el rato te están diciendo que seas más consciente, que seas más consciente, que seas más consciente. ¿Qué significa esto de no hacer uso de la propia conciencia? Entonces, y me puse a practicar qué es no hacer uso de la propia conciencia. Entonces, sorprendentemente, durante bastante tiempo, incluso años, fue la técnica que más usaba todo el rato, que era, no voy a hacer uso de la conciencia. Y entonces hacía una delegación absoluta y dejaba que la conciencia, yo no me identificaba con la conciencia ni con los objetos de la conciencia. Entonces no hacía uso de la conciencia. ¿Verdad que esto parece en los buscadores espirituales como un anatema? O sea, como una cosa como, ¿cómo no vas a hacer uso de la conciencia? Que tienes que ser más consciente, más consciente, más consciente. Ya, pues en mi camino, es decir, no hago uso de la conciencia. ¿Qué es lo que pasa cuando no haces uso de la conciencia? Pues que no se apaga. Tú no haces uso y no se apaga. Ni pasa nada malo, sino que la conciencia sigue funcionando. Lo que pasa es que tú no haces uso. ¿Y qué pasa cuando no haces uso de la conciencia? Hostia, que de repente, pum, te infusionas. No haces uso y todo sigue funcionando, pero es como que le das el control a la divinidad. ¿Sí? Es como que le pones en las manos de la divinidad lo que siempre estuvo en las manos de la divinidad, pero le dices, yo no voy a hacer uso. Entonces dices, no voy a hacer uso de la conciencia.
¿Y qué es lo que pasa? Pues que la conciencia sigue funcionando, claro, obviamente. ¿Y qué pasa? Pues que todo va como la seda. De repente todo está afinado, todo está... Suceden todos ahí, lo llámalo, ni llámalo, pero todos, o sea, en la devoción y tal, dices, esto es la hostia. Y mira que es fácil. ¿Sí? Ahora, estamos tan acostumbrados a hacer uso de la conciencia todo el rato y a querer hacer cosas con la conciencia y a identificarnos con la conciencia y tal, que cuando tú no haces uso de la conciencia, es como que... No sé cómo explicároslo, pero es muy... No sé, a mí me vino bien. O sea, sueltas, ¿no? Es como... Y no hago uso. It's not my business, que dicen los ingleses, ¿no? It's not my business. Mi vida, ¿no? Ay, dice... Sergi Torres dice una muy buena que se parece, que es como... algo así como, ¿quién soy yo para vivir mi vida? O algo así, ¿no? Que es como buenísima. No dice eso, pero algo se parece mucho, ¿no? Es como, pero a mí dejadme, yo no voy a hacer uso. Y entonces, lo sueltas todo. No haces uso. Y como sigue funcionando, porque el cuerpo se sigue moviendo, tú sigues entendiendo cosas, todo sigue funcionando, pero todo funciona de una manera divina. Porque has quitado al idiota y has puesto en el trono al emperador. Una pregunta ahí. Pero terminamos esto y luego vamos con las preguntas, ¿sí? Ok, lo que decíamos de las fronteras, de ponerlo fuera o ponerlo dentro, poner la realidad fuera o poner la realidad dentro, como sabéis los que habéis estudiado karma conmigo, el karma lo que hace es que te va a llevar necesariamente a dos cosas. Una es a que te acabes identificando con lo que estabas desidentificado y que te acabes desidentificando con lo que estabas identificado. Luego, los dos caminos los puedes hacer voluntariamente. Es decir, significa soltar todos los apegos, todo eso que yo considero yo, ¿sabes? Me doy cuenta de que estoy apegado a esto, sí, que lo tengo todo el rato identificado y entonces suelto. Lo dejo como permitirle que se vaya. ¿Sí? Permito que se vaya esto, ¿no? No me identifico con este don, ¿no? Esto es como que mientras lo tenga, pues será gratitud por tenerlo, pero no hago agarre, no me identifico con eso, ¿sí? No lo tomo como propio. Y por otra parte, las cosas que habitualmente rechazo, que son desidentificaciones, esto no lo quiero, esto no lo quiero, esto no lo quiero, lo que hago es, el trabajo consiste en identificarme con eso, ¿sí? Que es lo que se llama en la fase relativa la aceptación. Porque el proceso de la propia aceptación lo que hace es modificarlo. Eso que yo rechazo. Mientras que hay resistencia, hay persistencia. Porque la vida me va a llevar a, no quieres caldo, toma 3 tazas. ¿Vale? Por último, el nous, o sea, el nous es la abstracción intelectual, el nous es en la vía platónica el conocimiento último por vía intelectual, ¿vale? A ver, no se trata de que sea una vía memorística, pero sí que, digamos que está muy vilipendiado el proceso intelectual en el mundo del desarrollo personal, porque ahora está muy de moda el proceso emocional, ¿no? Es como, es que yo lo siento así, tío, y entonces bueno, entonces ahora mismo, en vez de que el símbolo del buscador sea el pensador de Rodin, pues ese es el emocionado de Rodin. Y entonces es todo emoción, ¿no? Y le hemos dado la prioridad a la emoción y al afecto y a lo que yo lo siento y lo tengo que... Pero ojo, que la razón es un pedazo de bicharraca como herramienta que flipas. ¿Qué le pasa? Pues que la razón es la que se vuelve loca. Entonces, es un gran potencial muy peligroso. Pero bien enfocado es un bisturí. La abstracción intelectual y la comprensión por vía intelectual, que es la pera limonera. Yo personalmente
siempre lo tengo que filtrar todo por el condicionamiento. O sea, ¿ves? Por el condicionamiento, por el conocimiento. O sea, yo puedo tener una experiencia como la de estoy viendo las montañas y yo soy las montañas, pero eso lo voy a poner en la sala de espera, esa experiencia la voy a poner en la sala de espera hasta que no tenga una explicación, integración y comprensión intelectual que me permita colocar esa pieza en la totalidad de la vida. ¿Sí? Yo os contaba que hay un momento de la comprensión intelectual en el que las cosas ya las percibes siempre como conceptos abstractos, que es lo que Platón llamaba el mundo de las ideas. Pero es que nos han contado la filosofía tan mal en el cole, por lo menos a mí, que cuando de mayor dices, coño, esto era lo de Platón, hijos de puta, me lo habéis contado fatal, ¿no? O sea, pobres profesores, y es que ellos probablemente no que se lo guarden y digan, no, esto es solo para los iniciáticos, sino que ellos mismos no se lo habrán contado, ¿no? Pero este concepto del mundo de las ideas, ¿sí? Es decir, las esencias sobre las que son de lo que está compuesta la divinidad, que después al hacerse múltiple se diferencia y se perturba, digamos, pero las esencias existen y son conceptos como la paz, el amor, el presente, la conciencia, todas estas cosas, ¿sí? Profundas, la unidad, están siempre disponibles, porque son como ideas preexistentes, son como si fueran los arquetipos de los conceptos, ¿vale? Y entonces están siempre preexistentes y disponibles. Cuando yo los manejo a nivel intelectual, entonces los veo continuamente en la realidad. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo estoy viendo un bebé, no digo solo, porque también digo, ¡ay, qué mofletes tiene, qué cosa más bonita, madre mía, qué cosa más cookie, qué tal, qué tal, qué tal! Sino que además mi comprensión intelectual me lleva a verle como representante de la inocencia, que me lleva a ver esa inocencia como representante del absoluto, que me lleva a ver a Dios encarnado en él, y entonces, y eso es la bondad y la unión y tal. Entonces yo estoy haciendo un nous intelectual cognitivo continuamente en el nivel alto de la vibración del intelecto. No estoy solo distraído con que si lleva un vestidito con puntillas que le ha hecho su abuela cucufata y le queda muy bien. Eso es, vale, está muy bien, no es malo distraerme con los detalles, pero en el fondo siempre tengo, ¿no?, una percepción más elevada. Es lo que decíamos de, pues esto, ¿no? Los epimediólogos, no lo voy a decir, epidemiólogos. Pues que un epidemiólogo, igual que un historiador, percibe las cosas en su gran dimensión. Entonces tiene una abstracción más alta que hace que si un día tienes un incremento más, que tienes 50 enfermos más que ayer, no digas, ¡Dios mío, todo va mal! Sino que tú sabes cómo procesan las epidemias y entonces tienes un nous, una construcción, una abstracción intelectual, una comprensión, un jnana yoga más grande, y entonces te permite que tú puedas entender de otra manera cada una de las pequeñas variaciones de lo relativo. Entonces el jnana yoga es el yoga del intelecto, el yoga de la comprensión de la razón intelectual. Ojo, porque eso no quiere decir que cada gilipollez que piensas sea el yoga del intelecto. Porque tú puedes pensar mucha tontuna también, ¿sí? Pero no podemos rechazar el intelecto como un arma no útil cuando es, quiero decir, mirad el mundo en el que vivimos, es el hijo del intelecto. O sea, que estéis todos ahí conectados mientras estamos hablándonos nosotros, cada uno en su casa, de no sé qué, esto es el fruto del intelecto, del humano. O sea, que es capaz de realizar magia. O sea, si un medieval estuviera viendo este curso, estaría flipando creyendo que somos extraterrestres ¿entendéis? Y esto es el fruto del intelecto. Luego, la capacidad del intelecto es enorme. ¿Que está más de moda el corazón? Sí, el corazón es muy guay, te da la gracia y la divinidad y el bhakti y todo lo que quieras. Pero coño, el intelecto también. Ahora, cuidado, porque tiene sus peligros. Vale.
estos son los métodos de conexión que yo os propongo por sí. Un último pequeñísimo es... Bueno, da igual, porque es una variación de otro, o sea que ya le quitamos. Vale, preguntas sobre esto. En mi intelecto, en mi comprensión intelectual es dándome cuenta de que eso ya ha ganado la batalla. O sea, la batalla es si yo quiero que esté o que no esté en el presente. ¿Sí? Hay una batalla interior con respecto a lo que yo rechazo, que es que yo digo que esto no debería estar en el presente. ¿Vale? Esa batalla ya está perdida. Yo no lucho en esa liga. Porque que yo quiera que no esté en el presente, no hace que no esté en el presente. Ya está en el presente. Entonces yo digo, esto no quiero que esté en el presente. Ya, no luches ahí porque esa batalla está palmada. O sea, ya está en el presente. No es lo mismo que yo esté no queriendo aceptar un pensamiento de futuro. Eso es distinto, ¿sí? O sea, si yo digo, no quiero que se mueran mis papás. Vale. Yo puedo no aceptar ese pensamiento. No, quiero decir, yo puedo trabajar sobre ese pensamiento que ni siquiera es un acontecimiento que haya ocurrido. ¿Vale? Entonces, tiene capacidad de trabajo, digamos, ¿no? O sea, yo puedo pensar lo contrario, o digamos que tiene un antídoto. Puedo negar ese pensamiento por otro pensamiento porque los problemas de pensamiento se resuelven en el pensamiento y los problemas emocionales se resuelven en la emoción. Pero los problemas en el mundo real se resuelven en el mundo real. Es decir, si yo no quiero que esté una cosa que está y que no puedo evitar que esté, pues no peleo en esa batalla, porque esa batalla ya está perdida. Entonces, no le declares la guerra a una cosa que ya palmaste. Es como si tú haces la guerra contra no sé quién y cuando has perdido, dices, te he declarado la guerra. Dices, pero yo te he ganado. Te he declarado la guerra otra vez. Que te he ganado. Pues luchamos, pero que te he ganado. Entonces dices, vale, dado que me ha ganado, entonces ¿qué? Me resulta mucho más útil el decir, voy a centrarme en qué voy a hacer con esto que está sucediendo y no en creer que las cosas deberían ser de una manera distinta. Porque eso, bueno, pues me puede tener entretenido, pero básicamente me va a tener sufriendo. Más cuestiones. Mira, es muy buena pregunta. La vía absoluta tiene varias maneras de que suceda. O sucede de varias maneras, digamos, ¿no? O en cada persona puede suceder de una manera. Entonces, las vías clásicas a través de las cuales sucede, o sea, una puede ser, por ejemplo, si lo analizas desde el punto de vista temporal, puede ser que la persona vaya haciendo pequeños avances en la vía absoluta, ¿sí? Sube y baja, sube y baja, sube y baja, vuelve a subir, vuelve a subir. Entonces, es una progresión gradual en la que yo cada vez me voy iluminando más con caídas y con flashback y con recaídas y con noches oscuras y lo que sea, pero en el fondo siempre se produce una evolución, ¿no? O puede ser, como Ramana Maharshi, ¡pum!, la totalidad. Entonces puede ser repentina o gradual. Puede ser temporal o duradera, que es lo mismo. Es decir, yo tengo una experiencia absoluta y se queda. Y hay gente a la que se queda para siempre ya en esa experiencia. O puede ser que la tuve durante un momento y se perdió. ¿Sí? Puede ser inducida, que es a lo que vamos, que es a tu pregunta, ¿sí? O autoinducida. ¿Vale? Es decir, puede que se produzca porque yo estoy trabajando mucho. A ver, no hay una relación causa-efecto, pero podemos encontrar que temporalmente alguien puede estar trabajando mucho en meditación durante muchos años y tal, y digamos que al final sucede el fruto de esto, que no tiene ninguna garantía, pero digamos que podríamos decir desde un punto de vista relativo que esta persona a través de su práctica y de su sadhana ha progresado y ha conseguido ir subiendo la montaña de la vía absoluta, o a través de la gracia. Y a través de la gracia es que le coge la gracia al chiste y
Catablascas. Es decir, has sido insuflado por el Espíritu Santo. Y esto es a través de la gracia. O sea, ¿San Pablo se lo estaba currando un montón? No, estaba matando cristianos. Y de repente le llegó la gracia y se le apareció la divinidad y dijo, tú eres Pablo. Y a partir de ahí, ya está. Se dedicó a transmitir la enseñanza. Y esto es por gracia. Y luego la última cosa que puede ser distinta es que sea evidente para todo el mundo. Es decir, que la persona que tiene la experiencia funcione como maestro espiritual, lo transmita, lo cual no quiere decir que todos los que funcionan como maestros espirituales lo son o lo experimentan. Pero cabe la posibilidad de que sea evidente para los demás, ¿sí? O cabe la posibilidad de que no sea para nada evidente y de que tú lo vivas de una manera interna y ya. Que hay mucha gente que tiene experiencias. Yo he tenido en estos años como dos personas que haciéndoles el árbol yo dije, esta persona está iluminadísima y ni siquiera lo sabe. ¿Sabes? O sea, esta persona está iluminadísima y no lo sabe. Y además nadie le trata como si lo fuera. ¿Cuántos místicos habrá habido que no hayan dejado escritos y que hayan hecho una vida normal, que sea una señora de Murcia que hacía pan? Y que solamente la gente decía que buena es la tía Paca. Y la tía Paca era muy buena, y la tía Paca era muy sabia, y la tía Paca era muy lista, y ayudaba a todo el mundo, y la tía Paca se la veía siempre contenta y feliz y aceptando todo lo que pasaba, y la tía Paca estaba más en Nafra que en Perry, y nunca la pusieron flores alrededor ni la sentaron en un zafú a adorarla. Inocencia es cuando tú estás, lo que llamarías esa, en percepción externa, ¿sí? Sin que esté filtrado por el control del yo. Entonces, por el control del ego. Entonces, como te explica muy bien Ken Wilber, hay una falacia que es creer que los niños están iluminados igual que un maestro espiritual. No es que estén iluminados, es que ellos están en una percepción pre-egoica y el maestro está en una percepción post-egoica. Entonces, tienen un punto en común, pero no es el mismo sitio. Ahora bien, desde mi experiencia, cuando yo hago un powwow a un niño, o sea, cuando yo le hago una transferencia de conciencia, es decir, intento cogerme el cuelgue de cómo es lo que está experimentando él y percibo el mundo desde su sensación, haces una caída, como hacen estos coches que van por la carretera y de repente haces, y sabes, si te quedas como en tierra de nadie, ¿sí? Pues cuando tú le haces esto a un bebé en la inocencia, a veces te caes, o casi siempre te caes, ¿vale? Y cuando se lo haces a un maestro te caes 3 veces más, pero al final es la misma sensación. Es decir, no puedes encontrar cuál es el cuelgue que tiene. Sí, pero eso es como no hacer uso de la propia conciencia, ¿no? Pero no haces el uso, pero está súper activada. O sea, yo les decía a mis alumnos del curso de Karma que a mí me gusta mucho un momento de un programa de televisión que es cuando tú les pones a los cantantes de OT, de Operación Triunfo, a ver su propia actuación de la gala anterior, ¿vale? Entonces, inmediatamente, cuando alguien se está mirando a sí mismo, entra en esta cosa que yo te digo que es como... Y se está mirando y está ahí. Y esa mirada inocente completamente volcada hacia el exterior en el que está. No hay nadie que... O sea, está completamente espontáneo. Es como un niño pequeño interesado en algo, o como un bebé, ¿sabes? Que tú le estás haciendo cosas y él está... Y dices, hostia, es que me está mirando el universo, ¿sabes? Cuando te mira el bebé y tú estás, ¿qué pasa, curru? Y te mira ahí. Y tú haces, joder, es que me mira el abismo en los ojos del bebé. Pues esto cuando se lo haces a un maestro espiritual, ¿no? Te da te dice, ¿quieres que te diga lo tuyo? Y entonces tú haces. Y ves ahí la mirada del abismo en sus ojos y haces, bueno, en otro momento. Y ya te retiras y vuelves a ser miserable. Sería como percibir el objeto, o sea, lo que les pasa es que perciben el objeto como sujeto.
La iluminación es percibir todos los sujetos como objetos y todos los objetos como sujetos. Es decir, yo, mundo y Dios, yo, realidad y Dios son la misma cosa. Es decir, mundo me refiero a la realidad como objetos externos, los objetos externos son Dios, el yo que los percibe es Dios y a la vez los objetos externos, entonces las cosas son simultáneamente testigo de las cosas y las cosas en sí mismas. Es el mundo observándose a sí mismo siendo el mundo. Es la unificación de objeto y sujeto, no hay un mirador y un mirado. El objeto se conoce a sí mismo como objeto y como testigo simultáneamente, no separadamente. No, porque es que el juicio es una representación. Tú no necesitas... A ver, el pensamiento es una representación simbólica de la realidad, no es la realidad. Es que vivimos tanto en el pensamiento que nos creemos que el pensamiento es la realidad, pero no es necesario tener pensamiento para tener conocimiento. El conocimiento es una cosa experiencial, yo no necesito pensar las cosas para saberlas. Yo las sé. Si yo miro las zapatillas que hay en el suelo, yo las zapatillas las conozco y las conozco mucho más a través de la contemplación que a través del pensamiento sobre ellas. Muchísimo más. Porque el pensamiento es un nivel bastante más inferior de conocimiento que la contemplación. O sea, el nivel máximo de la intelecto no es el pensamiento, es el silencio. Parece que regaño, no sé por qué parece que regaño. Que no, hombre. Está muy bien. Soy el entrenador de tantos años de... ¿Qué? Digo, los voy a regañar. Vale, queridos, pues, oye, muy guay. Me gusta mucho a mí este temita. El temita. Todos los demás son temitas menores. Este es el temita mayor. Pero aún así, no es lo contado de lo que hablamos, no es la experiencia de lo que hablamos. Nosotros estamos haciendo mapas de un territorio que solo se puede experienciar. Los mapas no son el territorio. No adoréis al mapa. Tampoco anheléis el territorio, sino ponte a practicar sin hacer uso de la conciencia. A ver qué pasa. Y luego, inexorablemente, sucederá lo que tenga que suceder. En el sentido de que cuanto más fácil, menos esfuerzo y más innato dejamos que suceda el proceso, más afinadito sale. ¿Ok? Muy bien, pues Ale, que comáis bien, buen sábado, buen finde, nos vemos pronto y a disfrutar.